versículo del 1 en adelante. Amén. Amén. Damos Juan capítulo 5, versículo 1. Amén. Tiene el título, aquí dice el paralítico de Betesda. Amén. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Ya se oró por la palabra. Amén. Así que usted esté clamando para que el Señor nos bendiga, para que Él hable a nuestra vida. Amén. Tenía una palabra en mi corazón de la necesidad. La necesidad, lo que es necesario. Amén. Y en eso meditaba, y sabe que a veces nos cuesta, no sé si a usted le pasará, pero a veces nos cuesta tanto hacer un mensaje, ordenar un mensaje. A veces pareciera ser que no tenemos nada para entregar. Pero qué lindo eso, porque todo lo que se haga es por gracia y misericordia del Señor. Amén. ¿Qué es la necesidad? Dice que se entiende por necesidad. Las necesidades se refieren a elementos sin los cuales no es posible la supervivencia o la calidad de vida. Ese es el significado de necesidad. Mientras que los deseos hacen referencia a cosas que queremos tener o alcanzar para sentirnos mejor. Los deseos no son esenciales para la vida, pero sí hacen más felices a aquellos que los cumplen. O sea, aquel que cumple un deseo se siente feliz porque se le cumplió su deseo, pero una necesidad va más allá que un deseo. Amén. La necesidad, dice, se refiere a elementos que sin los cuales no es posible la supervivencia o la calidad de vida. Amén. Por eso que nosotros decimos que es tan necesario el aire que respiramos, porque sin el aire nos morimos y sin Dios es peor. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra necesidad? Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Esa es la necesidad. Eso significa la necesidad según los diccionarios. ¿Y qué significa que es necesario? Dicho de una persona o una cosa que hace falta indispensablemente para algo, imprescindible, indispensable, imperioso, obligatorio, inexcusable. Amén. Esos son los significados que a veces es necesario escuchar o leer los significados para uno también aprender o darse cuenta de lo que significa la palabra, porque muchas veces nosotros nombramos la palabra y ni siquiera tenemos el significado de la palabra, la profundidad de lo que significa la palabra necesidad o de lo que es necesario. Amén. Entonces, leímos esta palabra y cuando uno se va a escudriñar la palabra del Señor, empieza a ver mucho de lo que hay como oculto, como escondido, que a veces no lo vemos. Y cuando vemos en el pueblo de Israel, cuando ellos salen de Egipto,
Me dice que partieron del Mar Rojo y salieron al desierto. Dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y usted sabe lo necesario que es el agua para la vida del hombre. Es una necesidad. Sin agua el hombre se muere. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Dice la palabra del Señor que Dios le mostró y le dijo que echara un árbol en el agua y el agua se volvió dulce y pudieron beberla. ¿Sabe que estos hombres murmuraron? Y aún así, a la murmuración, Dios les respondió igual, sin habérselos pedido de corazón o humillándose delante del Señor, sino que murmurando Dios tuvo misericordia y les suplió la necesidad, esa necesidad que ellos tenían de agua. Dice que después empezaron a murmurar de nuevo porque no tenían pan para comer, porque a pesar de todas las cosas que Dios había hecho por ellos, ellos seguían sin entender y sin confiar en Dios. Amén. Y dice que después querían y Dios les dio maná y les dio codornices, a pesar de lo mismo, de haber murmurado. Dios suplió la necesidad de pan y de carne. Amén. Dice la palabra del Señor que con todas estas cosas, con todas estas necesidades que Dios iba supliendo en ellos, también Dios les iba enseñando. ¿A qué? A poder cumplir los mandatos, los mandamientos que Él había dado al pueblo, a pesar de cómo era el pueblo del Señor. Amén. A pesar de las murmuraciones, Él seguía supliendo sus necesidades. Y dice que después les dio agua de la peña, donde Moisés golpea la peña, y ahí Dios se enoja y castiga, hasta Moisés lo castiga. Ninguno pudo entrar en la tierra prometida. Suplió las necesidades del agua, suplió la necesidad del pan, de la carne, y les dio agua después de la peña. Siempre que tuvieron una necesidad, Dios le suplió la necesidad. Amén. Así lo hizo con su pueblo. Aunque no lo pedían de buena forma, sino con murmuración, aún así Dios suplió lo que necesitaban. Amén. Y después vemos que el pueblo sigue avanzando, después que conquista la tierra, dice la palabra del Señor que Dios le levantó jueces. ¿Y qué nos dice la palabra? Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez estaba en el lugar, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. O sea, cuando necesitaban, Dios ahí estaba. Cuando necesitaban algo, ahí estaba el Señor. Amén. Y así vemos que era necesario que el Señor apareciera también entre medio de la humanidad. Era necesario, dice la palabra del Señor. Y cuando Él aparece, vemos que Juan estaba bautizando y dice más, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La necesidad que tenía Juan de él ser bautizado. Y aún así el Señor fue a él para ser bautizado, para cumplir todas las cosas que estaban escritas. Amén. Y como hemos leído del paralítico de Betesda, dice que ahí yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hombres con necesidad, hombres que tenían una necesidad en su vida, una enfermedad. Hombres que eran ciegos, que necesitaban ver. Hombres que eran cojos, necesitaban andar bien. Hombres que eran paralíticos, necesitaban la movilidad de su cuerpo. Necesitaban algo y estaban ahí esperando. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había una necesidad, por eso que estos hombres estaban ahí. Por eso que nosotros sabemos que a este lugar tenemos que venir con necesidad, porque hay una necesidad en nuestra vida. No venir porque sí, porque estamos acostumbrados o porque tenemos que estar, sino porque tiene que haber una necesidad en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a ver las cosas que acontecen y cómo está la iglesia en estos tiempos y vemos y empezamos a recordar o a recordar esas historias que nos contaban a nosotros, de cuando alguien estaba enfermo, cuando una mujer tenía a su hijo enfermo, antes que no habían tantas micros, que no habían autos, recurrían ¿a quién? A buscar a los hombres que eran de Dios, a buscar la oración, a golpear las puertas de las casas donde había algún cristiano, donde había algún hijo de Dios. ¿Y a qué se recurría? A pedir oración porque había una necesidad.
y sabían que Dios podía suplir esa necesidad. ¿Y qué es lo más lindo de estos hombres? Esperar en algo que pasaba y la misericordia que Dios tenía, de dejar que un ángel bajara de tiempo en tiempo para que aquellos que estaban enfermos con necesidad pudieran ser sanados. Amén. Entonces vamos viendo, después el Señor dice, cuando Él hablaba en el libro de Lucas, capítulo 17, hablando de la venida del reino, dice, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. O sea, hablando de lo necesario que era que el Señor tuviera que padecer por la humanidad. Y aún así, después de haber padecido todas las cosas, dice, yendo camino a Emaús, les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? Recordándole y hablándole la Escritura, estos hombres que no habían creído cuando las mujeres habían llegado y le habían dicho a los apóstoles que la tumba estaba vacía y que se le había aparecido el Señor y le había dicho que había resucitado, ni siquiera le creyeron a ellos. Entonces ahí le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las Escrituras. El Señor habla de las cosas que eran necesarias, de lo necesario que era que Él estuviera en esta tierra y de que Él padeciera y muriera por la humanidad. No habla de la necesidad imperiosa de nosotros que tenemos de Él, que somos necesitados de nuestro Señor. Nos muestra a través de la palabra cómo los enfermos necesitaban sanidad y esperaban un milagro por su vida. Cuando hay necesidad, hay búsqueda, mis hermanos. Cuando nosotros necesitamos, vamos y buscamos lo que necesitamos. Pero a veces ni siquiera entendemos lo que necesitamos. Ni siquiera nos damos cuenta o nos examinamos para ver qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Y ahí vemos el Señor cómo nos da a entender muchas cosas a través de la palabra. Mire, el Señor dio una promesa y esa promesa todos la sabemos cuál es. Dice en el libro de Juan, capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y después más adelante dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, era necesario que el Señor se fuera. Dice, les conviene que yo me vaya. O sea, era necesario que Él no estuviera. Porque si Él se iba a mandar a otro que era igual a Él. Pero Él iba a estar con nosotros, en nuestros corazones, obrando en nuestra vida. Él iba a estar ahí, quizás no lo iban a tener al lado caminando con ellos, pero iba a estar acá dentro de nuestra vida. Era necesario que Él no estuviera, era necesario que Él tuviera que partir de esta tierra para que pudiéramos tener la promesa. Y esa es la promesa después de que habla el libro del 8 y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Sabe por qué estos hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Por qué pasó eso? Porque había una necesidad. Porque ellos estaban necesitados de algo, de no estar solos, de saber qué era la promesa de que el Señor le había hecho. De poder disfrutar, de poder saborear esto que el Señor les había hablado tanto. Y había una necesidad y estuvieron esperando. Así como muchos se cansaron o se aburrieron y se fueron, hubieron otros que quedaron ahí esperando, porque había una necesidad. Si no hubiese estado la necesidad en los hombres, no hubiese habido un Pentecostés. Nadie hubiese sido bautizado porque se hubiese ido cada uno por su lado. Pero había una necesidad en sus corazones, en su vida. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Uno sabe, mis hermanos, que nosotros tenemos un tiempo que comenzamos el culto. Y también tenemos un término donde termina. Sabemos siempre que es así. Pero a veces no logramos entender si hubiera esa necesidad tan grande de estar buscando algo o de esperar algo, como lo esperaban esos hombres que estaban esperando el Espíritu Santo. Dice la palabra que
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Esa era la necesidad de sus vidas. Y ahora, a veces uno se pregunta qué es lo que está pasando con nosotros, o qué pasa con la iglesia, que cuando nosotros vemos en la historia el avivamiento que hubo en Chile, en Valparaíso, cuando nace la iglesia pentecostal, la necesidad que había de estos hombres de buscar algo, porque ellos empezaron a buscar algo. Hubo una necesidad que nació en el corazón de un hombre y que después se contagió a otro. Había una necesidad y empezaron a buscar, dice la palabra, lo que ellos escribían, lo que cuentan en los libros, dice que ellos empezaron a buscar en la oración, dice jornadas de oración cada vez más intensas. Empezaron a orar y a buscar algo que necesitaban. Y ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Sabe qué? La iglesia pareciera ser que no tiene una necesidad. Pareciera que nos olvidamos, estamos bien. Es como la iglesia que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa iglesia que decía, y el Señor le dijo: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pareciera ser que estamos con esa iglesia en estos tiempos. Una iglesia sin necesidad. Una iglesia que pareciera ser que no necesita nada. Una iglesia que se entretiene con las cosas que hace. Vemos día a día cosas que nos sorprenden, que a veces uno dice: pero ¿de dónde se le ocurren tanta tontera, tanta estupidez? Porque eso estamos viendo dentro de la iglesia, estupideces que están haciendo los hombres. Como que si el Espíritu Santo necesitara ayuda para manifestarse. Hombres que quieren vivir de las manifestaciones más que de lo que realmente es el poder de Dios. Cosas de emociones, emocionarse. Y muchas veces hablamos las mismas cosas, pero cada vez nos sorprendemos porque hay hombres que hablan, pero lo que hablan después no lo practican en su vida. Hombres que predican y después en sus mismas iglesias hacen cosas que van en contra de lo que ellos mismos predicaron. Entonces ya no estamos viendo ni siquiera moveres espirituales dentro de la iglesia, sino que estamos viendo cosas de la carne. Danzas, mire, estamos viendo este último tiempo, hemos visto danzas, que hace rato que las vemos, pero se habían como desaparecido de algunos lados y ahora empezaron a volver otra vez. ¿Por qué? Porque creen que el Espíritu Santo necesita ayuda del hombre. Y el Espíritu Santo no necesita ayuda del hombre para moverse entre medio del pueblo. Necesita un corazón. Necesita un corazón, dice la palabra, contrito y humillado. Necesita que uno le busque. No necesitamos estar apagando las luces para que el Espíritu Santo se manifieste o se sienta cómodo con la luz más apagada y menos luz. Ya entonces ahora me muevo. No. El Espíritu Santo necesita que nosotros le busquemos. El Señor necesita búsqueda de la iglesia. Necesita más oración, necesita más ayuno. No solamente ayunar cuando nos toca predicar. Lo que nos está pasando a nosotros. Que pareciera ser que si no nos toca predicar no ayunamos nunca. Y somos tantos los que predicamos aquí, así que menos estamos ayunando ahora. Y lo hablo de forma personal. Por eso, mi hermano, tiene que haber una necesidad. Y esa necesidad tenemos que entenderlo ahora. ¿O quieren que el Señor empiece a hacer la necesidad en su vida? ¿Quieren que el Señor empiece a apretar el vaso y empiece a quebrarlo? Para que haya una necesidad y empecemos a buscarle de verdad. Pareciera ser que de esa forma vamos a entender o entendemos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Siempre el Señor nos ayuda y nos muestra a través de la palabra lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Hay una necesidad en la iglesia, mi hermano, hay una necesidad en cada uno de nosotros. Y cada uno sabe lo que necesita. Cada uno sabe lo que necesita, lo que viene a buscar. Cada uno sabe cómo está su vida también. Amén. También lo necesario que nosotros necesitamos al Señor en nosotros. Necesitamos entender muchas cosas que aún no entendemos. Necesitamos ser como el Señor, ser como Cristo, ser como Él fue. Ese es nuestro reflejo. No necesitamos ser como el pastor, sin menospreciarle. Necesitamos ser como Cristo. Como Cristo tenemos que ser nosotros. Y Él dice la palabra que aquí, mire, estaban los hombres esperando que se movieran las aguas.
¿Cuántos vienen aquí esperando que se mueva algo? Yo digo, a veces uno antes tenía eso de andar, de buscar, de sentir, algo va a pasar, el Señor va a hablar, va a haber un milagro, el Señor me va a tocar, el Señor va a llenar mi vida, voy y buscaba y andábamos así, mi hermano. Y eso es verdad, siempre andábamos buscando que algo iba a suceder. Y a veces nos acostumbramos a las manifestaciones, pero nosotros tenemos que buscar algo más que eso. Algo que nos dé como una estabilidad en el cristiano, en el Hijo de Dios, ser estable. No vivir de las manifestaciones, de las emociones, porque las vamos a confundir. Porque a veces cantamos, esperando que el coro toque esa que nos guste y que nos haga llorar. Y a veces no es así, mi hermano, eso no es como nosotros a veces pensamos. Sabe que hay necesidad, el hombre tenía necesidad, este hombre estaba necesitado de un milagro. Dice 38 años, imagínense, uno lleva 3 años a veces enfermo y se desespera. Un hombre que llevaba casi toda su vida enfermo, 38 años. Porque uno puede decir 38 años esperando poder bajar al agua, quizás tenía más, o 38 años quizás habrá nacido enfermo, no lo sabemos. La palabra dice que llevaba 38 años enfermo. Imagínense fueran los 38 años de enfermedad esperando por un milagro. Ahí alguien lo llevaba, lo dejaba tirado ahí, cerca del agua, esperando que el agua se moviera, y trataba de bajar y no podía ni avanzar. Muchas veces estamos así, mi hermano, en la iglesia, sin poder avanzar, sin poder caminar, estancado, enfermo, con problemas, dificultades, esperando ver algo, esperando ver un movimiento, esperando que algo pase en nuestra vida. Muchas veces estamos en la misma condición que este hombre, esperando que alguien tenga misericordia de nosotros. Y sabe que el Señor no está esperando aquí con el agua que se mueva y que usted camine y avance, sino que usted lo puede tomar, usted lo puede abrazar, usted lo puede tocar. Sabe que hay una necesidad, esta mujer sirofenicia, no le importó quizás sentirse humillada, tratada como un perro. ¿Por qué no le importó? Porque había una necesidad, porque fue buscando por necesidad por su hija, porque necesitaba algo y no le importó que sea extranjera, no le importó que el Señor le ha dicho no es lícito darle el pan a los perrillos, no es lícito darle esto a los perros. No le importó ser humillada, como a veces nosotros nos sentimos humillados aquí con la palabra. Nos sentimos que dicen algo y nos sentimos atacados. A ella no le importó sentirse quizás humillada por las palabras del Señor, sino que dijo, no importa. Dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor vio la fe que ella tenía, vio la convicción de esta mujer, porque ella sabía lo que iba a buscar, porque había una necesidad. Y no se quería ir, no se iba a ir sin esa necesidad suplida. Así como Jacob le decía al ángel, no te voy a soltar si no me bendices. No te voy a soltar, yo no me voy de aquí si tú no me das tu bendición. Y dice que rayó hasta el alba, casi toda la noche peleando con el ángel. ¿Por qué? Buscando una bendición, teniendo poder suplir una necesidad en su vida, siendo que él tenía la promesa, porque había una promesa sobre Jacob. Muchos hablamos y decimos, no, que Jacob era el usurpador, el traidor, y Jacob significa tobillo, el que está como más cerca de la tierra. Eso significa Jacob. Y él venía luchando desde el vientre de su madre, y la profecía decía que el mayor serviría al menor. Estaba dada la profecía. Él luchó por su bendición, le compró la primogenitura a su hermano, pero lo hizo, el hombre se la vendió. Si esto fue así de simple, no se la robó, se la vendió. Después, claro, engañó a su padre, pero porque él estaba luchando por algo que ya estaba profetizado, por algo que Dios permitió. Entonces todos vemos a Jacob como, no, este es el hombre malo, el traidor, el que robó, el usurpador. No, él luchó por su bendición. Por eso Dios después le llama a Israel. Le cambia su nombre, ya no iba a estar más como tobillo, ya no iba a ser más el que estaba ahí agarrado Jacob, sino que iba a ser Israel el que estaba en la cabeza con el Señor, con Dios. Le cambió el nombre, pidió su bendición, luchó por la bendición.
Y a veces nosotros no luchamos por nada. Mi hermano, llegamos a este lugar y nos vamos igual como hemos llegado. No queremos luchar por nuestra bendición, no clamamos al Señor. A veces, sabe que a veces es tan difícil, nos arrodillamos, nos ponemos a orar, a veces nos cuesta orar y nos paramos y después volvemos y después ya decimos ya como que nos cansamos porque no podemos orar. Y estos hombres lucharon por su bendición, por la necesidad. Pero ¿qué pasa ahora? Que no nos falta nada, que tenemos alimento, tenemos vestir, tenemos todo. Y ahora nos enfermamos, vamos al médico. ¿Por qué? Porque ahora hay tanto médico, entonces no hay necesidad. Podemos recurrir al médico, podemos tomar remedios, porque los remedios sí, yo no tengo nada que decir de los remedios, yo sé que los remedios quitan el dolor. A mí cuando me dolía la espalda me tomaba un tramadol y sabe que de verdad me quitó el dolor. Entonces uno sabe que esas cuestiones sirven. Pero hay uno que es más grande que todas esas cosas, y ese es Jesucristo, ese es nuestro Señor. Y a Él lo tenemos en nuestra vida. Acá podemos venir entre todos a adorar y alabar a nuestro Señor y nos bendecidos para nuestra casa. Imagínense cómo fuera un avivamiento entre nosotros. La palabra tiene que cambiar nuestra vida y nuestros corazones. Eso es lo que pasa cuando hay un avivamiento. Nosotros somos transformados, somos cambiados. El Espíritu tiene que hacer algo en nuestra vida. No podemos después seguir siendo los que somos. Si el Espíritu nos bautiza, nos llena, nos cambia, nos transforma, después no podemos seguir iguales. Y pareciera ser que vivimos de manifestaciones, de venir para acá, nos pegamos unos tiritones y después seguimos siendo los mismos de siempre. Después salimos y después tampoco tenemos las ganas después de venir. Estamos otra vez con problemas, con dificultades, cavilamos en nuestros pensamientos. Volvemos a pensar de por qué nos pasa esto otro, y no miramos más allá. No miramos más allá de lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, de lo que Él quiere hacer con nosotros. Mi hermano, hay una necesidad en nuestra vida. Y esa necesidad tenemos que venir a suplirle a este lugar. Y no tan solo en este lugar, en nuestra casa, en la rodilla, en nuestra vida espiritual. Imagínate si nosotros tenemos necesidad, cuánto más los que están allá afuera. Cuánto más nuestros hermanos que a veces están enfermos con dificultades. Cuánto más nuestros hermanos que necesitamos nosotros ir a visitarles a ellos. Es necesario que visitemos, es necesario que hagamos la obra a la que el Señor nos mandó. Y a eso nos mandó el Señor, dice la palabra. Estuve enfermo, dice tuve hambre, tuve sed. Es el Señor. Y no me diste de comer, no me diste de beber. Estuve preso, estuve enfermo, no. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos dio? Y la palabra aquí dice, y había un hombre que tenía 38 años, estaba enfermo con necesidad. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, en día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Y le respondió el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor quiere sanar, el Señor quiere cambiar, quiere transformar nuestra vida. El Señor quiere hacer obras en nosotros. El Señor quiere seguir trabajando en nosotros, porque tienen que seguir saliendo cosas de nuestra vida, tenemos que seguir siendo transformados, siendo cambiados. Pero Él quiere suplir esa necesidad. Y en nosotros tiene que estar eso, de saber que necesitamos algo. Por eso que la iglesia está como está. Porque no tenemos, pareciera ser necesidad, o no vemos la necesidad que tenemos que suplir.
Si fuera como estos hombres, si fuera como Pentecostés, si fuera como los grandes avivamientos, esto sería un fuego, mi hermano. Esto estaría encendido. Pero se han confundido las cosas en la iglesia. Se han confundido las cosas. A veces la iglesia es puro show, mi hermano. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Y a veces no somos capaces de abrir la boca y decir, esto no es correcto, esto está mal, esto no se hace. Pareciera ser que mejor es ser partícipe de todo y quedarnos callados, porque así no metemos bulla. Pero no, la palabra nos mandó a decir la verdad. La palabra nos mandó a hablar del error, de las cosas que se están haciendo mal. La palabra habla y mire, el apóstol Pablo era bien duro para sus cosas. Dice, cuando en la iglesia cuando en la iglesia habla de un hombre, dice que había fornicación, que había adulterio. Dice, sáquenlo de la congregación, échenlo de ahí, decía el apóstol Pablo, sáquenlo, apártenlo. Eso es lo que él decía. Incluso los nombraba. El otro día predicaba mi hermano Emanuel cuando hablaba de Demas. Él decía, mira, Demas me ha desamparado. Y hablaba de otro y los nombraba, mira, este se lo entregué a Satanás. Mira este lo que hizo, y los nombraba. Y los decía, y nosotros, no, es el ungido del Dios, usted no puede hablar de él. No, usted lo puede ver pecando, adulterando, lo puede ver en todo lo malo, pero usted no puede hablar de él porque es el ungido de Dios. Y así la iglesia se ha contaminado, y así la iglesia se calla todos los pecados que hay en los altares. Y eso ha pasado en la iglesia y pasa con nosotros mismos, que nos engañamos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de decir, de ver las cosas. A veces decimos mejor, no, oremos nomás. Pero las cosas después siguen igual. No es que Dios no responda a la oración, pero los templos tienen que ser limpiados. Los templos tienen que ser limpiados y este es el tiempo, mi hermano. Porque se ha hablado, mi hermano también, mi hermano Juan hablaba de las cosas que están sucediendo en esta tierra, las cosas que suceden en esta nación. Y este es el tiempo que Dios va a empezar a limpiar los altares. Dios va a empezar a limpiar la iglesia, no importa la inmundicia que estén haciendo, porque Dios va a empezar a cortar a aquellos que por tanto tiempo han permitido toda la basura y la inmundicia dentro de los templos y los altares. Dios va a empezar a cortar, porque Dios está levantando un remanente. Dios va a levantar a aquellos que no han doblado sus rodillas a los Baales. Dios ha guardado un remanente fiel. Aquellos que la palabra dice, aquellos que más se le perdonó, más amaron. Y sabe que a veces es bueno haberse dado una vuelta por el mundo, que Dios haya permitido que hubiésemos pasado tantas cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno vuelve diferente. Uno ama al Señor, uno respeta las cosas de Dios, uno tiene un celo de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que las cosas de afuera se vuelvan a meter aquí a la iglesia. Uno no quiere vivir lo que pasó afuera adentro. Y eso es lo que pasa, que a veces uno ve la gente que ha estado dentro y nunca ha salido, le empiezan a llamar la atención las cosas de afuera y las meten dentro de la iglesia. Y eso no es correcto. Y por eso los que puedan hablar tienen que hablar. Los que puedan decir las cosas, y es solamente con la palabra. Si uno no tiene por qué hablar del corazón de uno. Uno pesca la palabra y le dice un par de versículos y ya con eso, ¿qué van a responder? ¿Qué pueden decir? Si cuando en la palabra es la verdad y la palabra desnuda al hombre, dice la palabra, y esta palabra ve y muestra el pecado del hombre. Por eso, mi hermano, tenemos que seguir adelante, buscar al Señor, ver la necesidad que hay en nuestro corazón, venir a este lugar como que si fuera el último día, mi hermano, a buscar esa bendición, a buscar eso que necesitamos. La iglesia no puede seguir enferma como estamos. No podemos estar tan llenos de enfermedades, mi hermano, cuando tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que sana, a un Dios que restaura, a un Dios que cambia. En la iglesia no debería haber depresión, en la iglesia no deberían haber enfermos, eso es así. La palabra nos dice que cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, habían milagros, habían sanidades. Cuando habla de los grandes avivamientos, hablan los hombres que las sillas de ruedas se quedaban en la iglesia, que habían trofeos de bastones colgados por las paredes. Y ese Dios no ha cambiado, es el mismo Dios que está ahora en este lugar. Es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, Él no va a cambiar. Somos nosotros los que cambiamos. ¿Por qué? Porque ahora somos cómodos. Porque hay comodidades ahora. Hay sillas buenas, hay sillas cómodas. Tenemos buenos audios, tenemos buenos instrumentos, tenemos bueno de todo.
Hasta se graban los cultos, tenemos para salir por todos lados. La iglesia pareciera ser que ha perdido la necesidad. Y tenemos más necesidad que antes. Tenemos más necesidad que antes porque hay muchas cosas que se han metido en nuestra vida y dentro de la iglesia, que nos están desviando, nos están sacando del foco, nos están desviando nuestra vida. Mucha entretención. El diablo, a través de la entretención de la carne, nos ha quitado el tiempo y la intimidad con Dios. Y eso hemos perdido, intimidad con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, intimidad con el Señor. Porque eso es lo que hemos perdido, la intimidad. El conocer al Señor. Así como conocemos a nuestra esposa, como conocemos y esa intimidad que tenemos, esa es la intimidad que el Señor quiere tener con nuestra vida, con nosotros. Tenemos que conocer al Señor, tenemos que amarle, necesitar su abrazo, esa calidez, esa, no sé, yo digo esa mirada del Señor cuando miraba a sus discípulos y los miraba con una mirada tan tierna, tiene que haber sido la mirada del Señor. Cuando él estuvo orando en el Getsemaní, volvió y miró a Pedro sabiendo que Pedro después lo iba a negar. Y lo mira y le dice, no pudiste velar conmigo una hora. No pudiste hacerlo y nosotros no podemos a veces. A veces no podemos orar ni 5 minutos, ni 10 minutos. A veces no le damos el tiempo que él se merece. Él se merece todo nuestro tiempo, todo lo de nosotros. Y nosotros no lo estamos haciendo. Lamentablemente la iglesia ha caído en apostasía. Y eso así, la palabra lo dice. Dice que en los postreros tiempos habrá apostasía. Y hay muchos líderes que están desviados. Muchos se han desviado de la palabra. Y esto es verdad. El otro día yo veía, bueno, hace mucho tiempo había escuchado, antes que muriera Billy Graham, lo que él decía. Y hablando de los musulmanes como que eran parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque también creían en Dios. Entonces a veces uno dice, ¿cómo estos hombres, uno de los hombres que Dios usó para traer más almas quizás en el mundo, al evangelio a arrepentirse, después estaba diciendo estas cosas? Y yo no lo creía y lo busqué y después, y claro, y era verdad. Era verdad lo que él estaba diciendo. ¿Por qué se turban los hombres? Y hay mucha turbación dentro de las cabezas, dentro de los mandos altos, de los grandes concilios, los grandes ministerios. Hay mucha turbación y ya no, como que no saben qué más hacer, se han desviado su mirada, y eso dice la palabra, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar preparados y firmes. La palabra dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que aferrarnos del Señor. Y Él está ahí. Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere llenarnos con su presencia, su espíritu está en este lugar. Él quiere moverse en nuestros corazones, quiere llenar este vaso que necesita ser llenado día a día, ser rebalsado, que rebalse un fluir. El apóstol Pablo decía que había un fluir del espíritu, algo que era constante. Nosotros nos quedamos vacíos y tenemos que venir a tratar de llenarnos. Él decía no, él tenía un fluir constante. Era como que el vaso rebosaba, chorreaba constantemente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestro vaso esté así, rebalsado, chorree, caiga. Que abramos nuestra boca, mi hermano, y que se descienda el poder de Dios. Que podamos poner las manos sobre un enfermo y ese enfermo pueda sentir la presencia del Señor. Que vuelva a ser como esa iglesia que los mismos hombres ponían las manos y eran bautizados por el Espíritu Santo los hombres. Así decían que por imposición de mano se repartía el don. Y ahora todavía puede pasar eso. Todavía puede pasar. Para eso estamos nosotros. Pero tenemos que entender, primeramente tenemos que entender a lo que Dios nos llamó. El tiempo se acaba y el tiempo es ahora. El tiempo ahora, el Señor le decía a la mujer samaritana, le dice, ustedes dicen que acá, nosotros decimos que allá. Y de allá viene, dijo, porque la salvación viene de los judíos. O sea, él decía, nosotros estamos en lo correcto. Pero le dijo, llegará el tiempo que ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores busca Dios que le adoren.
Y es necesario, dice, que adoren. Es necesario. O sea, hablando ahora, ya no es allá, no es en Jerusalén, no es en el pozo de Jacob, es aquí en este lugar. Es allá en su casa, en su pieza, en todos lados donde usted esté. Tiene que levantar sus manos santas al cielo y adorar y alabar al Señor, porque Él quiere bendecir y quiere suplir toda necesidad en nuestra vida. Y como vimos el significado de necesidad, es algo de vida o muerte. Si no lo tenemos, nos morimos. Sin el Señor nos secamos, nos vamos a perder. Sí, mi hermano, que Dios les bendiga. Yo le invito a que estemos orando, que oremos al Señor, que clamemos a Él, que le abramos nuestro corazón al Señor. El Señor quiere suplir toda necesidad en nuestra vida. Él quiere que nos vayamos diferentes, distintos de este lugar, que no sigamos siendo los mismos. Yo no digo que somos pecadores y todo el día fallamos. Yo no digo eso que somos pecadores, yo no me gusta usar eso. Sí que todos los días pecamos, porque a veces uno le tira una broma, a veces uno es bueno para echarle broma a sus hijos, y una broma es una mentira. Generalmente una broma es una mentira, y una mentira es pecado. Y ahí tenemos que ir, a veces pecamos sin darnos cuenta. Pero abogado tenemos en el cielo a Jesucristo. Pero ¿por qué yo digo que no somos pecadores? Porque el apóstol Pablo mismo dijo que ya no éramos pecadores, porque habíamos sido cambiados, regenerados, hemos sido transformados. Ya no somos como el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que pequemos, podemos pecar, podemos equivocarnos, podemos fallar, somos humanos, somos hombres, pero ya no somos pecadores. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y esa es la misma sangre que sigue lavando, que sigue restaurando, que sigue regenerando, que sigue haciendo una obra ahora, en estos tiempos. Por eso tome fuerza, tome ánimo. Acuérdese, la palabra dice que somos atalaya. Y el atalaya tiene que hablar, tiene que decir, tiene que advertir. Porque si la atalaya no advertía cuando venían a atacar, la sangre de los que morían iba a caer sobre el atalaya. Nosotros tenemos que advertir, si vemos lo malo, digámoslo, que no nos dé miedo si no estamos solos. Pero si vamos de visita a algún lugar y vemos algo extraño, digámoslo. Porque la palabra dice esto y esto y esto. Y digámoslo. Esto no es correcto, ¿por qué? Porque no es correcto. Porque las cosas no son así. Nosotros somos hijos de Dios. Yo sé que hay algo que no, mi hermano dice el pentecostal, que a veces como que se hace división, pero nosotros salimos del pentecostal, nacimos del pentecostalismo, de ahí venimos nosotros, nos diferenciamos a los demás. ¿Por qué? Porque somos la iglesia que cree en los dones del Espíritu. Es lo mismo que pasó con los apóstoles en Pentecostés. Eso que nosotros queremos buscar también. Eso es lo que busca la iglesia. Eso es lo que creemos. Que salgan chantas ahora y que veamos en las redes sociales que dicen que son pentecostales y se ríen hablando en lengua y echan chistes hablando en lengua y se pegan con la chaqueta y se pegan pantallas. Es otra cosa. Porque siempre el diablo va a querer ensuciar y destruir lo que es de Dios o imitar lo que es de Dios. ¿Para qué? Para que los demás no crean y se rían y se burlen. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, seamos fieles, seamos verdaderos, seamos reales para todas las cosas. Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Usted esté clamando al Señor ahí. Ábrale su corazón a Dios para que Dios haga algo en nuestra vida. Si usted está enfermo, pase a este lugar. Ahí van a estar orando por usted. Dios le va a sanar. Porque con esa convicción pasamos adelante cuando estamos enfermos. Porque creemos que Dios nos sana. Amén. Creemos que Dios nos cambia, nos restaura, nos transforma. Amén. Oramos al Señor. Señor amado, Padre eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Dios eterno. Padre Santo, ciertamente, Señor mío, en nuestra vida hay necesidad.
Padre Santo, hay una necesidad inmensa de ti, de tu Espíritu, Señor amado. Hay una necesidad tan grande en nuestra vida, Señor amado, de ti, Padre Santo, de poder cambiar, Señor mío. Es tan difícil a veces, Señor amado, se nos hace tan difícil el poder seguir adelante. Luchamos, Señor amado, con la oración, luchamos, Padre Santo, con el ayuno, con la búsqueda espiritual. Luchamos, Señor amado, con las entretenciones de este mundo. Luchamos, Padre Santo, con todas las cosas, Señor amado, que en este tiempo están en esta tierra, Señor amado. Somos bombardeados, Padre Santo, por las cosas de este mundo, pero ayúdanos, Señor mío, a hacer luz, Señor amado, como dice la palabra. Que esa luz, Padre Santo, alumbre y no se esconda debajo del almud, como dice tu palabra, Padre eterno. Señor mío, llena los corazones, Padre Santo, porque hay una necesidad de tu Espíritu, Señor mío, en nosotros. Necesitamos de tu presencia, Padre eterno, en nuestra vida. Necesitamos de tu Espíritu, Señor amado, que rebose, que el vaso rebalse, Señor amado, que sea un fluir constante, Señor mío, de tu presencia y de tu Espíritu en nuestra vida. De poder entender, Señor mío, que somos tus hijos, que somos diferentes al mundo, que somos diferentes a los que están allá afuera. Pero ayúdanos, Padre Santo, para ir por ellos, Dios mío. Para poder, Señor mío, hablarles, Señor amado, de lo lindo que tú eres, de lo maravilloso que tú has sido con nosotros, de las cosas grandes que tú has hecho en nuestra vida, Padre eterno. Señor mío, tú conoces cada corazón, Señor amado. Cada uno, Padre Santo, con una necesidad diferente, distinta. Cada uno, Señor amado, quizás con alguna enfermedad distinta, Señor. Porque somos humanos, Señor mío, y nos enfermamos. Pero sabemos que tú sanas, Padre eterno. Sabemos que tú eres un Dios sanador, Señor amado. Y así como sanaste a aquel hombre por misericordia, Señor mío, porque lo viste sufriendo, Padre eterno, en ese lugar, sin poder avanzar, sin poder dar un paso, Señor mío. Tuviste misericordia de su vida, Padre eterno. ¿Cuántos años hay algunos que luchan con enfermedad en su cuerpo, Señor mío? Padre Santo, en esta noche glorifícate en su vida, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, Señor amado, para testimonio de que eres poderoso, Señor. Padre Santo, suple las necesidades de nuestros corazones, de nuestra vida. Suple toda necesidad, Señor amado, en nosotros. Padre Santo, ayúdanos a seguir adelante. Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Queremos ser diferentes, queremos, Padre Santo, que tú hagas cosas maravillosas en este lugar. Sabemos que hay promesas, Padre Santo, sabemos que tú has hablado, Padre Santo, que hay promesas puestas sobre nuestra vida, sobre este lugar, Señor mío, de las cosas que pasarán, Padre Santo, en este lugar, Señor mío. Ayúdanos a ser santos, buscar la santidad, a buscar esa santidad, Padre Santo, donde dice la palabra que sin santidad nadie te verá, Señor mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Oh, paséate, Espíritu Santo, Señor mío. Oh, llenando la vida y los corazones, Dios mío. Tocando, Padre Santo, Señor amado, la vida, Señor mío, de cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor mío. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre eterno, para buscarte, Señor amado. Para buscarte, Señor mío. Saca de nosotros, Señor amado, la inmundicia. Saca de nosotros, Padre Santo, toda inmundicia, Señor mío, que a ti no te agrada. Todo lo que, Señor amado, hemos vuelto quizá a construir, cosas que habían sido destruidas, Señor amado, en nuestra vida. Ayúdanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa, Señor amado, sobre cada uno, sobre tu siervo, Padre Santo, el pastor, Señor mío, en el nombre de Jesús. Bendícele, Padre Santo, ayúdale, dale la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Señor mío, bendice, Padre Santo, este lugar. Que nada, Padre Santo, destruya lo que tú has construido, Señor mío. Que ni un problema, Padre Santo, ni una dificultad, Señor amado, ni una discusión, Padre Santo, Señor mío, destruya la unidad que pueda haber en este lugar, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor mío, ser maduros para resolver nuestras diferencias, nuestros problemas, Padre eterno. En el nombre de Jesús, manténnos, Señor amado, en este lugar, unidos, Señor mío, para poder hacer frente, Señor amado,
a las cosas que el enemigo quiera levantar, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición. Reprende, Señor amado, toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Reprenda al diablo. Reprende, Señor mío, toda potestad, Padre Santo, toda legión, todo principado, Señor amado, todo lo que el enemigo haya querido levantar, Padre Santo, en contra de tu pueblo, en contra de la iglesia, en contra de cada uno de nosotros o de alguno de tus hijos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas, Padre Santo, la atadura, toda ligadura, Padre eterno. Rompe, Señor mío, toda cadena que el enemigo haya querido levantar en contra de alguno de nosotros, Padre Santo. Padre eterno, todo lo que el enemigo haya querido levantar, Señor amado, para que no avancemos, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor mío, a seguir adelante. Bendice a tu pueblo, Señor mío, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor mío, porque tú has hablado a mi corazón, a nuestra vida. Tú has sido bueno y cada día hablas a nosotros. Tú has tenido misericordia, Señor amado, de nuestra vida. Y te pedimos, Padre Santo, que nos sigas ayudando para seguir adelante, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor mío, a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus siervos, Padre, aquellos que no han venido. Usted sea bendiciendo sus vidas. Usted sabe los motivos, Padre Santo, por que no han podido llegar. Señor amado, bendiga a los niños, Señor amado, en este tiempo, Padre Santo, que se viene tiempo de enfermedades, tiempo de virus. Señor amado, cubra a nuestros hijos, cubra a los hijos, Padre Santo, de sus hijos, Señor amado, que llegan a este lugar. Cubra, Padre Santo, a todos los niños, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Cubre su vida, sus pulmones, su vía respiratoria, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo, para no tener impedimento de poder llegar a este lugar, Señor amado. Y ayúdanos a los que somos padres a confiar en ti, a poder confiar y tener fe, Señor amado. Así como predicamos de acá adelante, Señor mío, que tú sanas, a poder, Señor mío, acordarnos de esa palabra y confiar en ti, Señor, y tener fe de que tú sanarás a nuestros hijos, que tú seas nuestro primer refugio, Padre Santo, y el único refugio al que vayamos, Señor amado, en la enfermedad. Y no salir corriendo a otro lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, fortalécenos, Padre Santo, nuestra fuerza para seguir adelante. Dios mío, glorifícate, Padre Santo, en toda enfermedad, Padre eterno. Para ti no hay nada imposible. Señor mío, hipertensión, Padre Santo, diabetes, Señor amado. Padre Santo, los problemas a los ojos, Señor mío, que ahora son tan, Señor mío, tan ocurrentes, Padre Santo, es como cualquier cosa que da, Señor amado. O los problemas al oído, Señor mío. Padre Santo, en el nombre de Jesús, glorifícate. Glorifícate, Señor amado, ante toda necesidad, Padre Santo, pequeña, grande que sea, en el cuerpo de Cristo, Señor amado, en el nombre de Jesús. En cada uno de tus hijos, Padre Santo, aún así, Señor amado, que estén acostumbrados a lo que tienen, glorifícate, Señor amado, en sus vidas. Glorifícate, Padre eterno, en ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda gloria, honra, alabanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.